las sombras del pueblo. Me llamo Samuel y mi historia comienza en un pueblo enclavado en las colinas, oculto bajo un manto de secretos. Aquí la gente murmura sobre las sombras que yacen en el bosque circundante, susurra sobre los duendes que llaman a esos árboles su hogar. No hay nombres para la comunidad, solo un murmullo colectivo que se mezcla con los vientos del bosque. Algo en esas historias había despertado mi curiosidad insaciable y decidí adentrarme en la penumbra que ocultaba más de lo que los ojos podían ver. El sol se ocultó tras las colinas, dejando al pueblo en una oscuridad que anticipaba el terror que se avecinaba. Armado con una linterna, me aventuré hacia el bosque en busca de respuestas. La luna apenas se atrevía a asomarse entre las ramas frondosas, lanzando sombras que parecían tener vida propia. Caminé entre árboles altos y silencio sepulcral. Mi linterna apenas podía perforar la oscuridad densa que se cernía. Las hojas crujían bajo mis botas, un sonido que resonaba en la quietud como un susurro siniestro. El bosque parecía tener una vida propia, una presencia que observaba cada uno de mis movimientos. Después de una caminata inquietante, llegué a un claro bañado por la luz pálida de la luna. En el centro, un antiguo círculo de piedras yacía en silencio, como un vestigio olvidado de tiempos antiguos. Las sombras se movían, danzando alrededor del círculo como si estuvieran esperando mi llegada. Fue entonces cuando emergieron los duendes, criaturas de extremidades alargadas y ojos que centelleaban con un resplandor malévolo. Los llamaban los nocturnos. Se movían con gracia, como si la danza estuviera impresa en su esencia. Una melodía inaudible comenzó a vibrar en el aire, una llamada ancestral que despertó algo en lo más profundo de mi ser. En un acto de curiosidad temeraria, me uní a la danza de los nocturnos. La música sutil me envolvía y la conexión con las sombras del bosque se intensificaba. No sentía miedo, solo una extraña comunión con las criaturas que danzaban a mi alrededor. Pero entonces, la danza tomó un giro siniestro. Los ojos de los nocturnos dejaron de centellear con un resplandor misterioso para adquirir una luz roja, como ascuas ardientes. La melodía se distorsionó, llenándose de notas discordantes que reverberaban en mi mente. Fue en ese momento cuando algo salió mal. El círculo de piedras comenzó a vibrar con una fuerza incontrolable. Las sombras se retorcieron en formas grotescas y la tierra tembló bajo mis pies. Traté de apartarme, pero una fuerza invisible me mantenía en el centro de la danza maldita. La linterna cayó de mis manos. Su luz se apagó, sumiéndome en la completa oscuridad. Un vórtice de sombra se abrió en el centro del círculo. Era como un agujero negro que devoraba la luz y la esperanza. Los nocturnos, ahora seres de pesadilla, intensificaron su danza frenética. La tierra temblaba con violencia, como si el bosque mismo estuviera furioso por nuestra intrusión. El vórtice se expandió y las sombras empezaron a arrastrarme hacia su abismo voraz. Grité, pero mi voz se perdía en el caos de la danza y el rugido del viento. Las manos frías y alargadas de los nocturnos intentaron aferrarse a mí, como si quisieran llevarme con ellos a las profundidades oscuras. Fue en ese instante cuando la realidad misma pareció desgarrarse. El círculo de piedras, ahora imbuido de una energía oscura, liberó una explosión de sombras que se extendió por el bosque. Los árboles gemían, como si la misma naturaleza estuviera sufriendo. La oscuridad se cerró sobre mí, pero en lugar de ser absorbido por el vórtice, fui arrojado hacia atrás con una fuerza sobrenatural. Aterricé en el suelo, jadeando y confundido, mientras el vórtice de sombras se cerraba con un estruendo ensordecedor. Recuperé mi linterna, pero la luz reveló un paisaje cambiado.
El claro estaba marcado por cicatrices oscuras, como si el tejido mismo del espacio-tiempo hubiera sido alterado. Los nocturnos habían desaparecido, pero su risa malévola resonaba en la distancia como un eco maldito. Regresé al pueblo, pero nada era igual. Las sombras del bosque, liberadas por mi imprudencia, se habían extendido como un cáncer. El murmullo colectivo del pueblo había cambiado, ahora cargado con la tristeza de aquellos que habían perdido algo irreemplazable. Las noches se volvieron más oscuras, las sombras más densas. Los nocturnos, aunque ya no danzaban en el claro, habían dejado una marca imborrable en el pueblo y en mi alma. La risa persistente seguía resonando en mis sueños, recordándome la oscuridad que había desencadenado. El bosque, una vez sereno, se convirtió en un lugar prohibido. Las sombras acechaban en cada rincón, y el pueblo vivía bajo la sombra de una maldición que yo mismo había desatado. Los nocturnos, aunque ausentes físicamente, continuaban su danza en la mente de aquellos que habían sido testigos de su furia. Mi nombre se perdió en las sombras de la historia, pero mi destino quedó marcado por las criaturas del bosque. Me convertí en un habitante más del pueblo sin nombre, atrapado entre las sombras del pasado y un futuro oscuro que yo mismo había forjado. Y así, en la oscuridad del pueblo sin nombre, la risa de los nocturnos se convirtió en un eco eterno, recordándonos que a veces la curiosidad puede llevarnos más allá de los límites de la cordura y la seguridad. Relato número 2. Entre sombras y risas, la condena de los duendes en Puebla. La noche caía sobre el pequeño estado mexicano de Puebla, envolviéndolo en sombras oscuras y misteriosas. La brisa nocturna soplaba entre las callejuelas adoquinadas, llevando consigo un eco de risas distantes y el susurro de las leyendas que hablaban de los duendes que acechaban en la oscuridad. Yo, Antonio, un hombre de mediana edad, escéptico por naturaleza, me reía de esas historias como simples cuentos de abuelitas para asustar a los niños. Pero esa noche cambiaría todo. Después de un largo día de trabajo en mi modesta tienda de antigüedades, decidí cerrar temprano y disfrutar de una tranquila cena en mi hogar. La casa, una casona antigua de paredes gruesas y techos altos, resonaba con los susurros del viento que parecían llevar consigo el misterioso murmullo de los duendes. Mientras saboreaba mi cena, escuché un sonido extraño proveniente del jardín trasero. Al principio, lo atribuí a los gatos callejeros que solían rondar por la zona, pero algo en la forma en que los sonidos se entrelazaban hizo que mi espinazo se erizara. Decidí salir a investigar, armado solo con mi linterna y un palo de madera, mi escepticismo a cuestas. El jardín estaba sumido en la oscuridad, solo iluminado por la débil luz de la luna. Mis pasos resonaban en el silencio, creando una sinfonía siniestra que se mezclaba con los misteriosos murmullos de la noche. De repente, un destello de movimiento captó mi atención y apunté mi linterna hacia un rincón oscuro del jardín. Allí, entre las sombras, vi diminutas figuras bailando y jugueteando. Al principio, mi mente se negó a aceptar lo que veía en mis ojos, pero no había duda. Eran duendes, pequeñas criaturas con ojos brillantes y sonrisas maliciosas. Me quedé paralizado, observándolos mientras danzaban al ritmo de una melodía invisible. De repente, los duendes se detuvieron y giraron sus cabezas hacia mí, sus ojos destellando con una luz sobrenatural. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, pero mi escepticismo se aferró a la lógica, intentando convencerme de que eran solo fruto de mi imaginación. Sin embargo, su risa aguda y burlona llenó el aire, desmoronando mi resistencia. Decidí regresar a la casa, cerrar la puerta de golpe y olvidar lo que había visto. Pero cuando entré,
La atmósfera dentro de la casa había cambiado. Un frío intenso se apoderó de la habitación y podía escuchar el suave tintineo de risas infantiles que provenían de todas partes y ninguna a la vez. Mi corazón latía con fuerza y la razón luchaba contra el miedo que amenazaba con envolverme. Decidí ignorar la extraña presencia y me dirigí a mi habitación, esperando que un buen sueño disipara las imágenes de los duendes. Sin embargo, mi descanso se vio interrumpido por susurros ininteligibles que llenaban la habitación. Mis ojos se abrieron de par en par, solo para encontrarse con la mirada traviesa de un par de duendes que se posaban en el pie de mi cama. «No puedes escapar, Antonio», susurraron en coro, sus voces resonando en mi mente como un eco macabro. Salté de la cama y encendí todas las luces de la casa, esperando disipar las sombras que amenazaban con consumirme. Pero los duendes persistieron, apareciendo y desapareciendo en las esquinas de mis ojos, siempre fuera de mi alcance directa. Comprendí que no podía huir de ellos, que esta pesadilla había tomado posesión de mi hogar y de mi cordura. Los días se convirtieron en noches interminables, donde los duendes se burlaban de mí desde las sombras. Intenté buscar ayuda, pero nadie más parecía ser consciente de su presencia. La gente del estado seguía con sus vidas diarias, ignorando las risas siniestras que llenaban mi mente. Mis amigos y familiares comenzaron a preocuparse por mi salud mental y pronto me encontré solo, luchando contra una amenaza que nadie más podía ver. Cada noche, los duendes intensificaban su tormento, movían objetos a mi alrededor, susurraban palabras crípticas en mis sueños y se reían de mi desesperación. Intenté sellar las ventanas, rezar e incluso busqué la ayuda de curanderos locales. Pero nada parecía disuadir a estas criaturas de su juego perverso. Una noche decidí enfrentarlos. Armado con mi linterna, un palo de madera y la última chispa de mi valentía, me aventuré al jardín donde los había visto por primera vez. El aire estaba cargado de electricidad y los duendes se materializaron frente a mí, sus ojos resplandeciendo con una malicia palpable. «Has despertado algo que no puedes entender, Antonio», dijeron en un susurro unísono. Intenté luchar contra ellos con el palo de madera, pero cada golpe atravesaba sus cuerpos etéreos. Se reían de mi impotencia mientras continuaban su danza grotesca. Fue entonces cuando noté un brillo en el suelo, una puerta dimensional que se abría ante mí. Los duendes, con sus risas triunfantes, me empujaron hacia ella. Me encontré en un lugar entre dimensiones, un reino oscuro y distorsionado, donde la realidad se retorcía como sombras danzantes. Los duendes, ahora en número incontable, se burlaban de mí desde todos los rincones de este lugar insondable. Una voz resonó en mi cabeza, una voz antigua y siniestra que hablaba de pactos rotos y deudas pendientes. «Tú has liberado a los duendes, Antonio. Ahora eres uno de nosotros», dijeron, mientras mi cuerpo se transformaba, adoptando la forma de esas criaturas que alguna vez desprecié. Desperté en mi cama, pero no como el hombre que alguna vez fui. Ahora era uno de ellos, un duende atrapado entre dimensiones, condenado a burlarse de los vivos por toda la eternidad. Mi risa se unió a la sinfonía macabra que llenaba las noches de Puebla, un eco desgarrador de mi propia perdición. Y así, mientras el estado dormía, los duendes continuaron su danza en la oscuridad, reclamando a aquellos que, como yo, se atrevieron a desafiar los límites de lo sobrenatural. La leyenda de los duendes de Puebla persistió, pero nadie más se aventuró a desafiarlos, temerosos de caer en el mismo destino que el hombre que una vez fui.